Entonces, esto me está indicando que son los coeficientes, por lo tanto no los tengo que determinar. Entonces, todos estos datos que me da aquí el enunciado me sirven para escribir la ecuación real. Es donde muchos tienen problemas de, pero la ecuación real que la ecuación ideal. Sí, la ecuación real es lo que involucra todo lo que, o sea, cómo se está llevando a cabo esto o se llevó a cabo en la vida normal, a temperatura ambiente, tal como nosotros vivimos. ¿Sí? Estos son datos que se han tomado ahí. Entonces, con la ecuación real contiene los reactivos y los productos, la información que me está dando. Y la ideal, por ahora la vamos a ver, solamente contiene unos poquitos. Esta es la diferencia entre ellos. Entonces, me dan esos valores, me dan el combustible, el comburente, o sea, el aire, ya sabemos que es el aire atmosférico, ¿sí? Y es el que contiene el oxígeno. Me piden encontrar los valores de X y Y, escribir la ecuación de combustión, o sea, esta ecuación ya completa, cuando ya he calculado los coeficientes que hacen falta, que no están todos. Miren que aquí, en estos datos que me han dado, en el análisis de lo que está saliendo, no aparece el agua, y el agua tiene que aparecer porque es uno de los productos de la reacción de combustión. Entonces hay que colocarla. Si usted no la coloca, pues se hace el cálculo mal y por lo tanto pues, la ecuación queda mal balanceada. Bueno, determinar la relación aire-combustible de la ecuación real. Entonces, por eso la ecuación que me están pidiendo aquí en B es la ecuación real. Entonces, por eso yo tengo que leer, porque digo, pues imagine que le preguntará a usted, escribir la ecuación ideal. Si usted llega y balancea la ecuación real, perdió tiempo. Porque la ideal es más corta. A eso es lo que me refiero. Y por último, el porcentaje de aire teórico. Es que me involucra tanto la real como la ideal, porque en cada una de ellas yo determino la relación aire-combustible de la real y aire-combustible de la ideal. Entonces, por eso este problema me permite a mí pues, tener las bases suficientes para poder enfrentarme a los otros ejercicios. Miren que aquí me van llevando paso a paso. Es como escriba la ecuación real, determine la relación aire-combustible de la real, luego la ecuación ideal, luego la relación de combustible ideal y luego por último el porcentaje de aire teórico que relaciona las dos relaciones, de la redundancia de aire combustible, tanto la real como la ideal. Entonces me llevan paso a paso. Si yo hago eso, cuando me enfrente al problema de que habíamos trabajado en la predicción anterior, no tengo ningún inconveniente. Bueno, estos son los reactivos. ¿De quién? De la ecuación real que vamos a escribir. O sea, el combustible de este señor, este que está aquí. Como es una ecuación de combustión, entonces el combustible tiene que relacionar con el comburente. Como mencionamos, el comburente generalmente es aire. Y el aire siempre lo vamos a escribir de esta manera. El coeficiente A que multiplica a los dos componentes mayoritarios del aire, que son el oxígeno y el nitrógeno. O2 más 3.76 por N2. Siempre. A no ser que el ejercicio me diga, no, pues que tienen esta sustancia, esta mezcla química, pues genera oxígeno. Pero generalmente se utiliza eso porque lo tenemos nosotros en cantidades que queremos. ¿Cuáles son los reactivos? Los productos. Estos señores, todos los que aparecen aquí. Miren, dióxido de carbono, 12.1 dióxido de carbono, 0.3 de oxígeno. Ahora, esta cantidad de 0.3 de oxígeno, miren ustedes que dicen análisis de ciertos gases de escape. O sea que ya la reacción de combustión se ha llevado a cabo. Entonces, esta cantidad de oxígeno no hay que meterla aquí. ¿Por qué? Porque este es el oxígeno que pertenece a la reacción de combustión y es un reactivo. Y este ya es parte de un producto. O sea que es oxígeno que ha sobrado. Eso es lo que me está indicando este valor acá. Entonces, no tengo por qué meter ese valor aquí. El ejercicio me lo está diciendo muy claro.
el análisis de ciertos gases de escape da los siguientes porcentajes en volumen. 3.3 de CO, 1.3 de hidrógeno, 0.3 de nitrógeno, de metano CH4 y de nitrógeno me dan 82.7, ¿sí? N2, ya que el valor de N2 es igual a 82.7. Miren que aquí no me han dado el agua, pero toda reacción de combustión, entre los productos tiene que ser dióxido, tiene que haber dióxido de carbono y tiene que haber agua. Entonces, como no está, es una incógnita, lo tengo que hallar. Y más el nitrógeno que tal como entró, A por 3.76 por N, es igual al que llega y sale. ¿Sí? Bueno. O sea que en este caso pues ya me dan la cantidad de nitrógeno que está aquí. Por eso aquí está. 82.7 de nitrógeno. Profe, si no estoy mal ese ejercicio, nosotros ya lo hicimos en una sección anterior. Sí, por eso le estoy diciendo. Pero ustedes hicieron la parte de... Sí, profe, yo lo tengo todo resuelto. Pues no sé de pronto los compañeros, pero yo lo tengo todo resuelto. Bueno. Sí, porque es que con base en eso era lo que yo quería mostrarles rápidamente aquí. Profe, pues no hay problema. Yo estaba haciendo la otra parte, pero sí quiero esa explicación. ¿Pero qué? Que sí, no hay problema, profe. Puede explicar esa parte que, o sea, había que sacar la ideal y a partir de esa ideal había que sacar las dos, pues, el teórico, el porcentaje teórico. Pero Listo, sí, entonces quiero que... ya descancelamos esto porque hay algunos que tienen problemas para poder determinar con ADN de balanceo. Bueno, listo. Entonces, ya tenemos la ecuación. Vamos más rápido entonces. Digo, yo sé que esta parte ya lo habíamos hecho. Y algunos lo habían trabajado, otros no. Por eso, el ejercicio que dejamos en la sesión anterior, que estábamos trabajando, muchos no lo habían podido terminar y estaban enloquecidos. Por eso, porque de pronto no trabajaron de la manera como debe ser. Y todavía tenían problemas. Por eso lo estoy haciendo de esta forma. Bueno, entonces ya, esta parte ya la habíamos resuelto nosotros, habíamos calculado los porcentajes, ya sabemos de dónde aparece, cómo balanceamos los nitrógenos, los carbonos, los hidrógenos. Listo. Entonces, miren, entonces la ecuación completa sería esta, ya después de haber calculado los coeficientes estequiométricos. Ahora, con base en esto, entonces yo hallo la relación, puedo resolver la parte C, que es, me piden determinar la relación aire-combustible de la reacción real. ¿Cuál es la relación aire-combustible? O sea, solamente me involucran los reactivos, porque ahí donde está el combustible y está el aire. Entonces, tenemos nuestra ecuación aquí. 21.9 es el coeficiente que es el valor de A, que nosotros aparecía en la... se multiplica el oxígeno, más 3.76 por N2. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 21.9, el valor de A, que multiplica a el oxígeno. Como son dos oxígenos, es una molécula, entonces el peso atómico lo determinamos con la tabla periódica, ya sabemos, 16 por 2 más 32, más la cantidad de nitrógeno, 82.7 multiplicado por el peso atómico del nitrógeno, 14 y pico. Entonces, multiplicado por 2, pues me da 28. Ese es el aire. Ahora el combustible está en el denominador. ¿Qué tenemos de combustible? Esto que está aquí nomás. A mí no me interesan los datos que están acá. ¿Por qué? Porque con estos datos que están aquí, porque yo tuve estos coeficientes. ¿Qué tenemos de combustible? Tenemos 15.7 átomos de carbono. ¿Cuántos de ellos hay? Hay uno. Entonces, ese es el peso atómico, el que está entre paréntesis. Lo que se encuentra entre paréntesis en la relación aire-combustible son los pesos atómicos o moleculares de los elementos o compuestos que hacen parte de los reactivos. No más. Más 35.6, que es del hidrógeno,
por el peso atómico del hidrógeno, pues 1, según la tabla periódica, y redondeamos. Entonces, hacemos las relaciones respectivas y nos dio 13.55 kilogramos de aire por kilogramos de combustible. Siempre la relación aire-combustible me da esa relación, los kilogramos de aire por kilogramos de combustible. Entonces ya con esto, ya tengo la relación real, la relación aire-combustible real. Entonces en el cuarto me piden el porcentaje de aire teórico. Pero para calcular el porcentaje de aire teórico, yo necesito conocer, ya tengo esta relación, que es la que acabo de determinar. AC real, entonces necesito AC ideal. Para calcular AC ideal tengo que escribir la ecuación ideal. ¿Cuál es la ecuación ideal? Me involucra solamente el reactivo, el aire, el dióxido de carbono, el vapor de agua y el nitrógeno, no más. El aire siempre lo vamos a escribir de esta manera. Y lo coloco ahí para que se lo aprendan algunos. Ahí está. Pues aquí está como factor común y aquí pues como ya multiplicando cada uno de los componentes de la parte interna. Entonces no tengo que explicarlo porque ustedes lo saben matemáticamente. El dióxido de carbono, agua y el nitrógeno que entró es igual al que salió. ¿Sí? Esta es la reacción ideal. No hay más, ni en los reactivos ni en los productos. Esa es solamente el combustible, el comburente, aire, dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno. No más. Entonces yo balanceo, ese era el trabajo que tenían que hacer ustedes. Es 15.7, no hay más carbono aquí en los reactivos, solamente aquí en el CO2, sería 1 por B. Ahí está. Y me balanceo los hidrógenos. 35.6, no hay más aquí, solamente aquí están 2 por M. Luego balanceo los oxígenos. Tengo 2 por A igual a 2 por B más 1 por M. Ahí está. Y los hidrógenos, pues, esto lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, miren que aquí le coloqué diferentes coeficientes, o sea que aquí está A, y aquí pues le coloqué K, pero esta K que está aquí tiene que ser igual al valor de A. Miren ustedes, cuando yo llego y reemplazo los valores, pues A, ¿cuánto vale A? Vale 24.6 por 3.76 por 2, me da este valor 184,992. Si no me creen, pues hagan la operación. Igual a 3.76 por 2 me da 5.52 multiplicado por K. Despejo K, esto sobre esto, y me da 24.6. K es igual al valor de A, tal como lo hemos dicho siempre. ¿Sí? La letra que yo le coloque aquí al nitrógeno que sale debe ser el coeficiente igual al que entró, el valor que yo calcule. Ya tenemos los coeficientes, entonces ahora sí hallamos la relación, nuestra ecuación con los coeficientes y podemos proceder a calcular la relación aire-combustible. Entonces, A, ¿cuál es el valor de A aquí? El valor de A es igual a 24.6 multiplicado por el peso molecular del oxígeno, que es 32, o sea 16 por 2, más, ¿qué viene? El nitrógeno. A por 3.76, 76. Entonces A es igual a 24.6 multiplicado por esto, y 28 que es el 14 por 2, igual a 28 que es el peso molecular del nitrógeno. Dividido el combustible, ¿cuál es nuestro combustible? Este que tenemos aquí. 15.7 por un carbono que hay, que pesa 12, según la tabla periódica, más el hidrógeno, que hay 35.6 multiplicado por el peso atómico del hidrógeno. Reemplazamos los valores y nos da 26.738. O sea, eso me da la relación aire-combustible ideal. Ya tenemos la real, que la calculamos en la lección anterior. Entonces ahora sí podemos calcular el porcentaje de aire teórico. Tenemos la relación aire-combustible real, 13.55. La ideal es 26.638. Reemplazamos. Hacemos
100, entonces me da 50.86. Entonces, aquí es donde me doy cuenta, aquí hay, o sea que esta reacción tiene una deficiencia de 50,86 kilogramos de aire por cada kilogramo de nitrógeno. Eso quiere decir que en esa reacción hay una deficiencia, pero grande de aire, para poder que me garantice el consumo total de todo este combustible que yo tengo aquí. Entonces, por eso se me forman esa cantidad de productos. Profe, cuando balanceaste los carbonos de 5,7 o 15,7. Es que ahí Aquí veo. sí, sí es 15,7. Ah, ok. Y claro, porque Listo. si no, no podría dar esto. Sí, sino que pues vieje valor y yo, pero ¿por qué eso ahí? Listo, profe. Claro. Ajá. Sí, hay que cambiar eso ahí. Entonces es 15,7. Sí, valga la aclaración, gracias. Bueno, esa es. Entonces, con base en esto ya tenía acá, mostraríamos nosotros listo para resolver el ejercicio siguiente. ¿Sí? Este señor. Miren que en este señor, como les digo, aquí es donde es muy importante. Algunos dijeron ustedes que esa era la mamá de los ejercicios, que tenían razón porque eso me completaba. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer todo eso lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, lo tenemos que plasmar aquí. Se necesita diseñar una cámara, una nueva cámara de combustión para realizar un tratamiento térmico metalúrgico en un pequeño horno de fundición, ya que tenemos una fábrica de fundición y ahí hay un horno. ¿Sí? Entonces, esa cámara de combustión, mire, la cámara de combustión pues va a tener su combustible y va a tener el aire. Según la normativa de contaminación atmosférica, exige que dicha cámara no supere el 8,6% de monóxido de carbono, CO. Se utiliza cierta cantidad de combustible, o sea, X cantidad de combustible, el cual es propano, C3H8, que se mezcla con aire seco a una temperatura de 298 Kelvin, siendo la temperatura de salida un 70% en aumento de la temperatura de entrada. Determinar A, el porcentaje de aire teórico. Entonces, aquí es donde yo les digo que tienen que leer completo, porque usted dice, determinar el porcentaje de aire teórico, y entonces, el porcentaje de aire teórico es la relación de AC real sobre AC ideal multiplicado por 100, y se queda usted ahí, pero no lee lo de acá. Si posee, y falta una de aquí, 5% de oxígeno y 11,5% de dióxido de carbono, o sea, CO2, en los productos de combustión. O sea, que ese 5% de oxígeno no tiene nada que ver con este aire seco con que está reaccionando el combustible. Y porque aquí me lo está diciendo muy claro. Por eso, esa es la importancia de leer eso completo. Porque si usted lee hasta aquí, usted va a tener esa incertidumbre en esa parte. Bueno, analiza en función de 100% de moles de gases de productos secos. O sea, que 100% de aire con el 100% de combustible. Moles, kilogramos, gramos, toneladas, etc. En B le piden calcular la relación combustible-aire de la reacción real. Y en C, el calor transferido de dicha cámara. Este calor transferido lo podemos calcular por Q, que es igual a M, que es la masa del combustible. Aquí no me lo dan, pero yo puedo asumir que, como hemos calculado la relación aire-combustible, pues asumo que es por cada kilogramo de combustible, entonces M lo tomo como 1 kilogramo. CP es el calor específico de ese combustible del C3H8 multiplicado por el delta de T, o sea, delta de T es T2 menos T1. Y aquí pues les coloqué el valor de CP buscado en tablas en el manual de Perry, 1,005 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Y eso se utiliza aquí en la parte C. Bueno, entonces, comencemos. En la parte A me piden el porcentaje de aire teórico. Entonces ya vemos que el porcentaje de aire teórico, para poderlo calcular, tengo que determinar la relación aire-combustible real, la relación aire-combustible ideal, multiplicado por 10.
Mire que esto supuestamente uno dice se vuelve repetitivo. Posiblemente alguien puede decir mecánico, pero no es mecánico, porque cada uno de los ejercicios que hemos resuelto tiene una forma de preguntar. Entonces, para hacer esto, mire que tenemos que hacer toda la parte del ejercicio anterior. Toda la parte de, y pues involucrar la parte A, B y C que habíamos calculado. Bueno, el aire siempre lo vamos a reemplazar de esta manera. A multiplicar los componentes mayoritarios del oxígeno por 2 más nitrógeno. Y ahora sí, escribimos la reacción real. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular la relación aire-combustible real. Entonces, la reacción real me involucra todo lo que me ha dado el enunciado del problema. Ahí está. X cantidad del combustible de 3H8 más el aire seco, o sea que se está inyectando en esta cámara aire. Y ese aire se están garantizando que el aire que está entrando ahí no contiene agua. O sea que la cantidad de agua que entra ahí es mínima. Y esa cantidad mínima que entra, pues como siempre, casi menos del 1%. Entonces, con el calor, el agua se elimina fácilmente. Entonces, aquí la cantidad de aire va, contiene el oxígeno que necesita para llenar todo este combustible. Y los productos, pues, no debe exceder 8.6 de monóxido de carbono cuando esté saliendo a la atmósfera, que se tiene 5% de oxígeno que está saliendo y 11.5 de dióxido de carbono más. Miren que tampoco me dan la cantidad de agua, entonces más de la cantidad de agua. ¿Sí? Y el nitrógeno que entró, A por 3.76 por N2 es igual al que salió. Esa es la reacción real. Involucra todo lo que me ha dado el enunciado como les he mencionado. Comenzamos a balancear. Balanceamos los carbonos. Entonces, ¿por qué aquí me da esta relación? Porque tenemos en los reactivos tenemos 3 carbonos multiplicado por X. Entonces tenemos 3X. ¿Hay más carbonos aquí? No. Los carbonos que aparecen en los productos son en el monóxido de carbono y en el dióxido de carbono. ¿Cuántos aparecen en el monóxido? 1 por 8.6 más 1 por 11.5. Entonces ahí está. No les coloqué el 1, pues si a alguien le molesta, pues lo coloca como en otro anterior. Entonces 3X es igual a 8.6 más 11. Entonces inmediatamente sumamos, despejamos X y me da 6.7. Ahora balanceamos los hidrógenos. Tenemos 8X, no hay más hidrógenos aquí. ¿Dónde hay hidrógenos? En el agua. Entonces 8X es igual a 2 por B. Ahí está. Despejamos B, ya conocemos X. Entonces B me da 26.8. Miren que cuando yo balanceo inmediatamente voy obteniendo las variables. ¿Sí? Ahora balanceamos los oxígenos. En los reactivos solamente tenemos 2 por A, que está en el aire. Por los 2 por A es igual a, ¿dónde tenemos oxígeno? Aquí en el CO. 8.6 por 1 más 5 por 2 más 11.5 por 2 más 1 por B. Ahí está. No importa el orden. De todas maneras da lo mismo. Si usted comenzó por acá, no importa el orden. Lo importante es que se encuentren ahí en el análisis que yo estoy realizando. Acuérdense de las propiedades asociativas, conmutativas, disociativas, acumulativas, etcétera, etcétera. Bueno. Hacemos las operaciones pertinentes y conocemos B, y sabemos que 26.8 lo reemplazamos y despejamos el valor de A. A es igual a 34.2. Y ahora balanceamos los nitrógenos. Lo que entra igual a lo que sale. Entonces, ¿qué entra? A por 3.76 por N2. ¿Qué sale? Aquí, A por 3.76 por N2.
Despejamos el valor, despejamos A. Que me quedaría esto que está aquí sobre esto que está acá. Y cancelamos esto con esto. Ya es igual a, hemos dicho, 24.2. A es igual a, ya es igual a 24. Entonces, reemplazamos. Ya tenemos los coeficientes, entonces ahora sí, reemplazamos en la ecuación real. Entonces, en la ecuación real, siempre el aire lo vamos a reemplazar de esta manera. Y como vamos a determinar la relación, el porcentaje de aire teórico, entonces me relaciona la relación aire-combustible real sobre la ideal. Entonces ya calculamos esta que vamos a calcular aquí es la, y aquí hay una, listo. En la parte A, aquí la tenemos. La ecuación real. ¿Sí? Con sus coeficientes. Dime. El orden no afecta, ¿cierto? Porque yo lo tengo, o sea, tengo lo mismo, pero en diferente orden. No, por eso es lo que le acabo de decir. No importa, lo importante es que estén en los productos. O sea, que este CO puede estar acá de final, puede estar en la mitad. Lo importante es que aparezca en los productos, que es donde debe estar. ¿Sí? De esta manera, cuando usted vaya a hacer la relación del balanceo de los átomos, tiene que aparecer ahí. Lo importante es que aparezca. Si no aparece, ahí ya hay error. Pero no importa el orden, porque donde usted lo busque, ahí lo va a encontrar y va a encontrar la relación que nosotros hicimos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos nuestra ecuación con los coeficientes. Ahora sí ya procedemos a calcular la relación aire-combustible de la ecuación real. Entonces, ¿qué me relaciona esa? Me relaciona el aire sobre el combustible. Aquí tenemos. Entonces, este es el aire. 34.2, que es el coeficiente multiplicado por el peso atómico del O2. El peso atómico, el peso molecular, en este caso porque son dos. Después de que haya más de uno, es una molécula. Es 16 por 2 me da 32 multiplicado por eso. Ya eso lo hemos repetido en más de una ocasión. Pero los coeficientes están variando. ¿Sí? ¿De dónde aparece? Aquí está 34.2. Vamos a deducir. Listo. Tenemos esto. Luego viene el nitrógeno. Tenemos el valor de A, que es 34.2 por 3.76 por 28. Ahí está. 28 ya vemos que es el atómico de nitrógeno multiplicado por 2, que es 14 por 2. Listo. Luego vamos a el combustible, que es este que está aquí. Mire que en los otros cálculos siempre solamente se multiplicaba el peso atómico por el número de carbonos. Y aquí tenemos que, como hay un coeficiente de 6.7, entonces 6.7 por 3. 3 que es el número de carbonos que hay ahí. Y el peso atómico del carbono que es 12. De 6.7 por 3 por 12. Más tenemos 6.7 que es el coeficiente por 8 hidrógenos y el peso atómico del hidrógeno que es 1. Hacemos los cálculos pertinentes y esto me da 15.9259. ¿Sí? Profe, a mí me está dando 16, ¿no hay problema? ¿Cómo? A mí me da 16. ¿No hay problema? Exacto, usted lo redondeó. No, profe, me da 16 punto algo. Pues. No, pues tiene que verificar a ver si de pronto hay en alguno de esto por aquí hay algún errorcito. Mire a ver. ¿Sí? Bueno. Porque si usted le da un poquito mayor, entonces eso puede ser que le da 10. Bueno, esto aquí, si yo me pongo a balancear esto aquí, pues, este de aquí me sube a 6, este me sube a 3, me quedaría 15.9 y yo 15.9 lo puedo colocar con los 16, redondeándolo así, a 16. Pero los decimales que están después del 16, el que sigue es mayor de 5 o menor de 5. Le sigue 16 puntos el primero, en el cálculo suyo. Profe, ya la voy a volver a repetir. Bueno, listo.
Entonces, esa es la relación de combustible. Ya tenemos esta parte de aquí, ahora me queda faltándola acá. Y para calcular esta reacción de combustible ideal, tengo que plantear la reacción ideal. Y la vía ideal solamente me involucra C3H8, dióxido de carbono, vapor de agua y... Profe, me da 16.00. bueno, entonces, y aquí está lo mismo. Si yo llego y redondeo, esto me da 16.00. ¿Y los otros valores le dan iguales a estos que están aquí o hay una pequeña variación en los decimales o en las aproximaciones? Por ejemplo, en la división que usted tiene 4.698,976, Sí. a mí me da 4.700. Sí, por eso, pues, eso todo tiene que ver con estas, bueno, ok. Todo eso también en la otra está en la configuración de la calculadora con los decimales y todo eso. Muchas veces eso hace esas pequeñas variaciones. Yo ya eso lo transcurso de los años y me he dado cuenta de que pasa eso. Pero no, está bien, porque si yo redondeo nos da 16 a los dos, o sea que el cálculo está bien en este caso. Hay que ver en la configuración de la calculadora porque uno tiene que mirar a veces esta configuración lo hacen con 2 o 3 decimales y esta calculadora mía está para 10 o 12 decimales. Entonces, cuando se hacen las aproximaciones, eso comienza a tener su efecto. ¿Sí? Aunque uno no lo crea, eso tiene su significado ahí. Bueno, esta es la reacción ideal. El combustible, el aire, CO2, agua y el nitrógeno que entró igual al que salió. Esa es. Entonces, balanceamos los carbonos. 3 carbonos igual a 1 por B. Ahí está. Balanceamos los hidrógenos. 8 hidrógenos igual a 2 por M. Ahí está. Despejamos M, ya igual a 4. Miren que cuando yo balanceo la reacción ideal, el cálculo del balanceo de los carbonos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno es más rápido. Balanceamos los oxígenos. Y tengo 2 por A igual a 2 por B más 1 por M. Ahí está. Dejamos el valor de A, me da 5. Y los nitrógenos, pues sería 2 por A por 3.76. Y aquí también 2 por A por 3.76. Despejamos. Esta cosa que está aquí debe estar acá arriba, ¿no? Y coloqué, invertí la S para poder que A sea igual a A. Por de lo contrario, aquí no me daría eso. Entonces, este que está aquí, o sea que está A, hay que colocarle arriba. Bueno, ya saben, entonces, yo tendría aquí A por 3.76, esto que está aquí, acá arriba, y esto que está arriba, acá abajo. Cuando yo cancelo esto que está entre paréntesis con lo que está entre paréntesis, que me haría A igual a A. Y A es igual a 5. Entonces, que es lo mismo. Y aquí A es igual a 5 para el nitrógeno. Entonces, acá también se sale A es igual a 5. Ya tenemos nuestros coeficientes. Entonces, calculamos la relación aire-combustible como lo hicimos en la sesión anterior. Escribimos nuestra ecuación. Ahí está. Ahora con los coeficientes. Y ahora pues ya podemos calcular la relación aire-combustible. Es aire sobre combustible. Ahí tenemos A para el oxígeno igual a 5 por 32. Ya saben de dónde sale este 32. Peso atómico del oxígeno 16 por 2 más A, que es igual a 5, multiplicado por 3.76 por nitrógeno que pesa 14 por 2, 28, sobre el combustible. Miren que aquí ya no tenemos nada, solamente tenemos 3 carbonos multiplicados por su peso atómico. Entonces, 8 carbonos multiplicados por su peso atómico. Se reemplaza
no me dieron más decimales porque cuando se hace esto, eso es lo que da, 15.6. Entonces miren que en el primero, la relación aire-combustible pues dio más decimales. En el otro, uno trabaja con base en eso. Miren que esas relaciones aire-combustible están muy cercanas a los valores teóricos. ¿Cuáles son los valores teóricos de aire-combustible? 15.13. ¿Sí? 15.13, o sea que estos están muy cercanos, un poquito mayor, pero son muy pocos, ya de 15 está predominando. Pues entonces me está diciendo que aquí vamos bien. Ya los tenemos los dos, entonces ahora sí podemos calcular el porcentaje de aire teórico. Conocemos este valor y lo multiplicamos por 100. Ahí está. Entonces el porcentaje de aire teórico es igual a 102,1%. ¿Sí? Lo que me está indicando es que hay un 2,1% en exceso de aire. ¿Sí? Hay un 2,1% en exceso de aire en la reacción. Entonces, por eso, como hay ese exceso de aire, es que yo estaba observando de que en los productos se me estaba formando se me puede formar monóxido de carbono y se me puede formar dióxido de carbono y oxígeno. Bueno, es como hay más oxígeno, es por eso que en los productos aparece ese 5% de O2. Ahí estamos justificando esa parte. Listo, esto era lo que había que hacer en la primera parte. Entonces, ¿se dan cuenta? De que por eso el ejercicio anterior involucra esto. Ya la parte B, pues me pide calcular que la relación combustible-aire. Entonces, hago un proceso similar a la relación aire-combustible. Entonces, el combustible estaba en el denominador y el aire en el numerador. Entonces, invierto los valores y yo hallo el cálculo. O si no, pues también sabemos que la relación combustible-aire es igual al inverso de la relación aire-combustible. Como este valor ya lo conocemos, que lo acabamos de calcular, entonces hago eso rápidamente. Entonces, hago menos cálculos. ¿Sí? Ahí está. Entonces obtengo 0.06279 multiplicado por 100, me daría 6.279 kilogramos de combustible por cada kilogramo de aire. ¿Sí? O sea que cada kilogramo de aire que está entrando a la cámara me está reaccionando con 6,279 kilogramos de combustible. Miren que la relación combustible-aire teórica es igual a 0,066. Miren lo que me da aquí, muy cercana, tal como era. Entonces, por eso, esta es una reacción de combustión pues muy buena, los valores. Eso es lo que se hace en la industria. Y ahora la parte C. Miren que no era nada del otro mundo. Simplemente el comprender el enunciado del problema y el trabajo duro de los cálculos, pues entre comillas, por lo que es largo. Pero no es que sean difíciles, sino que hay que tener mucho cuidado con eso porque uno puede cometer un error y es fatal. ¿Por qué? Porque mire la pregunta A, B y C están relacionadas. El calor transferido de la cámara, pues lo calculamos con esta relación. U es igual a la masa del combustible por su calor específico. ¿Sí? O sea, que es la cantidad de calor que se puede evaporar a esta temperatura. Y delta T es temperatura T2 más T1. T1 es 298. Y T2, y se dijo que era 70% más caliente que el. Entonces tenemos 298 por punto 70 me da 208. Ese es el exceso, o sea, el 70% de lo más caliente. Entonces eso lo sumo a la inicial, que me da 506,6 Kelvin. Esa es la temperatura T2. Entonces sería esto menos esto de acá. M lo puedo reemplazar como 1 kilogramo. Como siempre hemos hecho los cálculos acá. La
reacción aire-combustible. Kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Entonces yo puedo tomar, como no me lo han dado, yo asumo que son kilogramos, conocemos el valor de P. Si no le hubiera dado este valor de P, estarían ustedes enloquecidos buscando ese valor. ¿Sí? Aquí está, lo reemplazamos. Yo lo debo reemplazar para que poder cancelar las. Entonces, un kilogramo se cancela con kilogramos. Los Kelvin se cancelan con los Kelvin. Y me quedaría la cantidad de energía que se transforma en calor, me da en kilojoules. 209,64 kilojoules. Eso es. Profe, en el enunciado dice esa masa que de combustible hay 1 kilogramo. No, por eso le digo. Como no me lo, Si no no me lo lo dan. dan, yo lo puedo, yo Ok. digo, tomo una base de cálculo y como siempre las bases de cálculo las hemos estado trabajando en las relaciones aire-combustible, hablamos de 1 kilogramo de combustible por tantos kilogramos de aire, ¿sí? Entonces, Listo, yo profe, listo. lo puedo tomar como esa. Si no me lo dan, hay otros en los cuales me dicen, no, calcular el calor transferido de la cámara cuando se queman tantos kilogramos de combustible. Ah, ya me lo dio, es diferente. Si no me lo dan, pues la base de cálculo que siempre se tiene en lo teórico es 1 kilogramo. Importante tener eso ahí. Bueno, esa es, que den cuenta ustedes que esa era la razón por la cual yo los puse a que ustedes hicieran su estudio de trabajo independiente, hicieran ese cálculo. El comienzo se le dificulta a uno, uy, si esto está como enredadito, pero ya después de tanto uno está trabajando, haciendo los ejercicios, se da cuenta de que, tengo que calcular la real, los coeficientes se hacen así, de esta manera, luego la relación aire-combustible, etcétera, etcétera. Y esto, muchachos, tenganlo por seguro que cuando estén en termodinámica y estén en reacciones de combustión, esto no van a comenzar de cero. ¿Sí? Ya el profesor ahí, usted esto le va a dar bastante ganancia. Lo que van a calcular después son unos cálculos sencillos, pero esto es lo más largo. Por esa razón se colocó en esta química para que ustedes hicieran esta parte. Listo. Voy a darle a compartir aquí. Bueno, reanudamos la grabación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo les voy a dar hacer una exposición de lo que es la electroquímica. ¿Sí? Es como las exposiciones, ¿de acuerdo? Ahí como las que ustedes presentaron, pues no entraron en las evaluaciones, entonces esta parte pues tampoco la voy a entrar en el último examen que vamos a realizar. Realmente voy a dar la información pertinente a lo que es la electroquímica, ¿de acuerdo? O sea que entra todo lo que, bueno, ahora hablamos de eso. Cuando me falten 10 minuticos alguien me dice, pues, cuesta tanto. Bueno. La electroquímica es una parte de la química que se aprovecha las reacciones químicas de oxidación-reducción. Porque en las reacciones de oxidación-reducción, generalmente los compuestos se encuentran en medio ácido o se encuentran en medio básico, como están en la vida real. O sea, cada vez que se combinan con el agua puede tener unos compuestos que están disueltos. Entonces pueden tener carbonatos o puede tener dióxido de carbono, y el dióxido de carbono cuando reacciona con el agua forma carbonatos y bicarbonatos, y eso es lo que le da la acidez al agua. Entonces, dependiendo de la concentración de ellos, el pH puede estar por encima de 5, cercano a 7, o puede estar por encima de 7. Es ahí donde hablamos de la alcalinidad y de la acidez, que son dos valores que en la industria hay que determinarlos porque son fundamentales cuando se introduce agua a las calderas para obtener vapor y hacer reacciones químicas. O sea, no puede tener agua que tenga una dureza muy alta, ¿sí? O
una alcalinidad muy alta, porque eso lo más seguro es que va a producir dentro de la tubería incrustaciones. Ya va a reducir el diámetro de la tubería y la presión se va a incrementar y eso puede afectar a la presión total de la caldera. Entonces, esas reacciones químicas se utilizan para producir un trabajo. O sea que mediante reacciones químicas yo puedo obtener energía, electricidad. Por eso se llama corriente directa. Y esa corriente directa la pueden transportar los iones, y los iones pueden ser cationes o pueden ser aniones. Entonces, la electroquímica, por eso se dice electricidad por medio de las reacciones químicas. Y hay dos tipos de reacciones electroquímicas. Hay unas celdas electroquímicas y hay otras celdas electrolíticas. Una en las cuales, cuando yo tengo los reactivos y los productos, y los hago reaccionar y me dan los productos, reaccionan espontáneamente. ¿Sí? Y el voltaje que genera, pues me da un valor positivo. Hay otras en las cuales, cuando yo tengo mi reactivo, y para que me dé los productos, le tengo que antes, por el contrario, suministrar electricidad. Entonces, esas son las electrolíticas. ¿Sí? Esas son las electrolíticas. Entonces, hay una diferencia entre las dos. Electroquímica y electrolítica. Una que tengo los reactivos, se me produce la reacción espontánea, reaccionan. O sea, combino A con B y me da los productos de una vez. Hay otra que tengo A y B y se me quedan ahí. Para que me dé los productos, entonces tengo que llegar e inyectarle energía. Entonces, ahí sí se obtienen los productos. Esas son las electrolíticas o la electrólisis. ¿Sí? Entonces, vamos a diferenciar cada una de ellas. Como ustedes pueden observar, estas que se encuentran aquí se denominan en este gráfico celdas galvánicas o voltaicas. Se caracterizan porque sus reactivos, en cada una de las semiceldas, por eso digo semiceldas, semicelda de oxidación, semicelda de reducción. Una pierde electrones, aquí se encuentra el metal que está perdiendo electrones y acá se encuentra el metal que está ganando electrones. Entonces, mientras este está perdiendo, este de acá está ganando electrones. Mientras este está adelgazando, este se está engrosando. ¿Sí? Lo que vamos a ver, dependiendo de la solución en la cual se encuentre. Si yo tengo aquí una solución tengo este alambre de cobre, la solución que está aquí, este colorcito azul, es una solución de cobre. Y aquí si tengo zinc, entonces aquí este color como gris, debe haber una solución que contenga zinc. Bueno, pero vamos a ver. Miren que ahí hay un flujo de electrones, siempre va el ánodo y va al cátodo. Ánodo porque a él, por este puente salino, migran todos los aniones, o sea, los que tienen carga negativa. Les pasan a través de este puente. Este puente salino permite el intercambio de iones positivos y de iones negativos de una celda a la otra. Entonces siempre se forma ese circuito. ¿Sí? Se forma ese circuito. Los iones quedan aquí en la solución, entonces entran, vuelven y salen, vuelven de acá y desde acá así. Y los electrones que se están perdiendo aquí comienzan a través de el alambre que se conecta a un medidor de voltaje, marca en la pantalla su voltaje que está generando y llegan aquí a este lo recibe y comienza a ponerse más grueso en esta parte que está en contacto en la solución. ¿Sí? Esas son las famosas celdas electroquímicas. Y pues hay variaciones. Hay unas que sus componentes son líquidos y en las que nosotros conocemos las tradicionales, las pilas secas o de Leclanché, pilas A, AA o AAA. Son esta característica. Ahora vemos sus componentes. ¿Alguna vez ustedes han desbaratado una pila? Sí, uno dice, pues este es algo tan ocioso. Si uno le pudiera desbaratar esas pilas, este coso que está aquí, esta barra que está aquí, ese es de grafito. Que tendrían una cantidad de barras de grafito. En caso de que alguien necesite grafito, o sea, la mina, una barra más gruesa, de lo que se encuentran en los portaminas.
de 0.5, 0.25, 0.25, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, listo, aquí están los componentes, ahora los vamos a ver. Lo mismo en las pilas de botón o las pilas de placa SIM. Son pilas alcalinas porque contienen hidróxidos. Ahora vamos a ver los componentes. Y pues esta es la característica de ellas. ¿Sí? Vamos a verlo ahora cada una. Y aquí tenemos el acumulador de plomo, que es una combinación de 6 celdas, de estas celdas en serie, y acomodadas ahí. Entonces se tiene también un cátodo o un ánodo, pero en esta pila hay que suministrar energía para que se lleve a cabo. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando introducimos la llave en el carro, lo encendemos, entonces comienza a funcionar el generador, se produce corriente y manda esa corriente a la batería, y entonces ahí es donde comienza ella a funcionar. Y luego pues ya el generador deja de funcionar y todo a través de la batería. Luego cuando nosotros dejamos el carro mucho tiempo encendido o lo apagamos y comenzamos a poner música o las luces, hay que estarlo encendiendo en un tiempo determinado para poder que vuelva otra vez, el generador funcione y haga que la batería se recargue. ¿Sí? Bueno, y por eso pues en algunos carros pues hay que llegar y apagar las luces, porque si ellas quedan encendidas cuando usted llegue a las 4, 5, 6 horas y lo vaya a encender, ¿sí? Luego comienza y ahí fregado. ¿Por qué? Porque luego le tienen que darle a alguien que con los cables le dé la carga como aparece aquí. Bueno, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? El que le va a la carga a uno, pues ese es el que tiene que funcionar desde un comienzo, porque si usted llegan y le colocan los cables aquí, y usted llega y arranca antes de el otro, es lo que hace es quemar los tableros. Como son digitales, ahí son 1 o 2 millones de pesos, dependiendo de, porque todo ahora hay que tener mucho cuidado cuando uno va a darle carga a otro. El motor debe tener cuando usted le va a dar carga, usted se enciende, ¡pum! Y debe tener más o menos unos 800 a 1200 revoluciones aproximadamente, y eso durante casi 1 minuto o 2 minutos. Ya después, ahora sí, ya el otro puede llegar y encender y en algunas ocasiones. Pues por eso están los manuales y hay que leerlos. Es muy importante. Entonces, uno, digo, como llegan ustedes, tenés ahí carga, dame carga que me quedé sin batería. Y llegan y hacen eso, y cuando llegan a la casa, bueno, y ese abrieron, ¿por qué no me entienden? Porque ahí me quedé. Bueno. En estequiometría, que es la parte de la química que se encarga de las reacciones químicas y de reacciones estequiométricas, balanceo de ecuaciones, tipos de reacciones químicas, de los productos, en los reactivos y en los productos. Entonces ahí se tiene la modalidad de... recuerden, muchachos, cuando yo les dije que bastaran 10 minutos que me avisaran es porque les voy a dar las notas. Las notas que tienen hasta ahora para que ustedes, con base en eso, se den cuenta cuánto tienen que hacer su cálculo para cuánto tienen el examen que sacar en el examen final, y así no tengan problemas, no vayan a confiar. Entonces, ya, pues los que tengan que ir, pues se van, pero después van a tener, y después nos dio la nota, ¿cómo así? Yo me salí, entonces, bueno, entonces esa parte de la electroquímica se definió ese concepto. ¿Qué concepto? Que es número de oxidación. ¿Sí? Porque el número de oxidación está relacionado con las reacciones de oxidación-reducción. ¿Y el número de oxidación qué es? Es el número de electrones que se ganan o que se pierden cuando un elemento está en estado neutro, se combina con otros elementos. ¿Sí? Es todo lo que nosotros vimos en configuración electrónica. Los electrones que están en el nivel más externo están en capacidad de recibir otros electrones para unirse con otro compuesto. Entonces hay unos que ceden electrones y otros que ganan electrones. ¿Se dan cuenta para qué? Para que yo pueda comprender esto de las reacciones. ¿Sí? Ese es el número de oxidación. La pérdida o ganancia de electrones con un elemento se combina con otro. Y ese número de oxidación puede variar. Ustedes lo han visto en la tabla periódica. Si miran el nitrógeno, los números de oxidación del nitrógeno hay como 4 o 6. Unos negativos y otros positivos. No tiene sentido aprender esos valores. ¿Por qué? Porque ese valorcito, ese +1, -3 o -2,
Depende de con qué otro elemento se ha unido al nitrógeno. Puede estar NO, o puede estar N2O4 o NH3. Entonces miren que cada uno de ellos, el nitrógeno, se ha combinado con una cantidad diferente de otros elementos. Entonces ahí el número de oxidación va a cambiar. Entonces simplemente a mí lo que me interesa es cómo yo determino los números de oxidación. Y eso hay una regla. Que pues ustedes debieron haber visto esto en su bachillerato más o menos en 10º o en 11. Química inorgánica en 10º y en 11 que ven la química orgánica. Bueno, dependiendo del colegio donde hayan estado. Y pues el tipo de profesor de química que hayan tenido. Porque hay unos que en realidad, cuando a mí me tocó prestar asesoría a algunos colegios, pues hay unos profesores, unos colegios muy buenos y otros muy relajados. ¿Sí? Entonces, por eso los muchachos cuando llegan acá, uno les pasa cuenta de cómo en estas cositas. Y esos presaberes son muy importantes para toda la vida. Hoy no tiene que comenzar de cero, o sea, su autoaprendizaje. Ese es el número de oxidación. Ahora viene otra definición que es importante en las reacciones de oxidación-reducción, que es la oxidación. Siempre que usted le diga, uy, esto se está oxidando, inmediatamente usted dice, uy, ese material está perdiendo electrones. Esa es la oxidación, pérdida de electrones. O cuando yo tengo la semireacción, o la reacción, estoy observando de que ese elemento cuando se encuentra como reactivo tiene un número de oxidación y cuando formó los diferentes productos, ahí va a tener otro número de oxidación. Entonces uno se da cuenta si está aumentando. Está aumentando quiere decir que si en los reactivos aparecía más 2, en los productos me va a aparecer más 3. Entonces ahí está aumentando el número de oxidación. Ahora lo vamos a ver. La oxidación es pérdida de electrones o un aumento en el número de oxidación de los átomos o iones que están involucrados en esa reacción o semi-reacción. Y la reducción es la ganancia de electrones o una disminución en el número de oxidación de los átomos o de los iones que participan en la semi-reacción o en la reacción. Eso quiere decir que cuando yo tengo una reacción de oxidación-reducción, el número de electrones que se están perdiendo debe ser igual al número de electrones que se están ganando. Razón por la cual las ecuaciones tienen que estar balanceadas, tanto por el método de tanteo o por el método del número de oxidación. ¿Sí? Algunos de pronto pues refrescándole eso. Bueno. Miremos un ejemplo, uno que conocemos todos. ¿Cómo yo puedo tener aquí átomos y puedo tener iones? Entonces ahí hablamos de las disoluciones acuosas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de disoluciones? ¿Qué son? ¿Y las disoluciones qué son? Son sustancias puras. Sí, las sustancias puras se dividen en sustancias puras y mezclas. ¿Sí? Entonces las mezclas pueden ser homogéneas y pueden ser heterogéneas, por eso vimos allá. Entonces cuando me hablan de una disolución de cloruro de sodio, es porque es una mezcla homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Ya ustedes lo saben. No se los debería decir. Pero una mezcla homogénea es aquella que los componentes yo no los puedo diferenciar. Es decir, si yo tengo el componente A y se mezcla con el componente B, si yo no los diferencio, entonces es una mezcla homogénea. Pero si yo puedo decir, este es A y este es B, entonces es una mezcla heterogénea. Y la sal y a las disoluciones que no les puedo identificar los componentes se denominan disoluciones o soluciones. Y la sal, como ustedes se han dado cuenta en la vida real, todo el mundo ha agarrado sal y la ha disuelto en agua, o ha agarrado azúcar y la ha disuelto en agua. Cuando usted tiene el vasito con agua y tiene la cucharadita de azúcar, la echa, si el vaso es de cristal, usted puede observar que ahí va cayendo la azúcar o la sal. Y usted imagino que agite unos 20 segundos y después queda totalmente transparente. Usted no puede decir, ya no puede distinguir cuál es el agua ni cuál es la sal. Entonces, esa es una disolución o una mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tomamos este ejemplo, porque la sal, para formarla, pues tengo que agarrar sodio y tengo que relacionar con cloro. ¿Sí? Y este es el gas cloro. ¿Sí? Me disculpan un momentico.
Isa, ahora te llamo. Estoy en clase de aquí, te digo que un favor, tú estás en la universidad. Ah, bueno, entonces ya ahora te llamo. Sí. Bueno, gracias. Bueno, una llamadita urgente conectada. Entonces, esa es. Entonces, cuando yo agarro la sal y la disuelvo en el agua, se me disocian iones. O sea, así es como yo la observo en la disolución. Iones sodio y iones cloruro. Pero ya nosotros conocemos que los iones positivos se denominan cationes y los iones negativos ya vemos que denominan aniones, porque estos pierden electrones y estos ganan electrones. Miren que ya comenzamos a entender aquí quién se va a oxidar y quién se va a reducir. ¿Sí? Entonces, generalmente, cuando se me forman cationes, es pérdida de electrones. Cuando se me forman aniones, es ganancia de electrones. Entonces, aquí está la ecuación balanceada. Ahora aparecen los coeficientes estequiométricos. Los átomos de sodio no reactivos tienen que ser igual al número de átomos que están en los productos que se me han formado. Los átomos. 2 de cloro y aquí hay 2 de cloro. Las cargas están balanceadas. Una carga positiva y una carga negativa. También están balanceadas. Todo está balanceado aquí. Bueno. Entonces, esto quiere decir que hay una reacción de oxidación-reducción. Los átomos de sodio aumentan su número de oxidación, porque aquí está en 0 y pasa a +1. Eso incrementó. Y los de cloro estaban en 0 y pasan a -1. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso de que el 1 se reduce? Miren, hagan de cuenta que tengo una escala, como cuando yo tengo en el eje horizontal y marco el 0. Cuando voy hacia la derecha del 0, comienzo +1, +2, +3, +4, hago en esa escala espacios iguales. Entonces, +1, +2, +3, +4. Y cuando voy hacia la izquierda, coloco -1, -2, -3, -4, -5. Entonces, cuando yo voy hacia la derecha, se están perdiendo electrones. Entonces, va de 0 a más. Y cuando yo estoy en la derecha y me comienzo a ir acercando al 0 y me voy a la escala de -1, ahí se están perdiendo electrones. Entonces, ahí está disminuyendo el número de oxidación. Esto se lo doy como referencia para que ustedes se den cuenta cuando se está aumentando o cuando se está disminuyendo el número de oxidación. ¿Sí? ¿Cómo me daría cuenta en un momento dado en esta reacción química cuántos electrones se ganaron o cuántos electrones se perdieron? ¿Sí? Porque este señor, tranquilamente en una reacción química, puede haber estado en +3 y puede pasar a -1. Entonces, +3 hacia la derecha y cuando voy hacia la izquierda está en -1, entonces serían 3 +1, ha perdido 4, ganó 4 electrones. Entonces, ahí se redujo. A eso es lo que me refiero con la escalita que le acabo de mencionar. Bueno, esa es una idea a grosso modo en esta parte. ¿Listo? Es como una reacción de oxidación-reducción. Entonces, la reacción de oxidación tiene esta forma. Los electrones que se pierden siempre van al lado de los productos. Los electrones que se pierden siempre van al lado de los productos. ¿Por qué? Como aquí hay 2 sodios, pues cada sodio pierde un electrón. Por eso hay 2 electrones en total. El sodio, tal como se encuentra en la tabla periódica, su número de oxidación es 0. Los elementos que están en la tabla periódica están en estado neutro o en estado fundamental. Su número de oxidación es 0, ahí. Pero en el momento en que él se combine con otro, ya ese número de oxidación no es 0. Va a cambiar. Entonces, el sodio, en su nivel de valencia, como él pertenece al grupo 1, tiene un electroncito en el nivel más externo. Entonces, el electrón, lo más seguro es que lo ceda o lo puede perder. Es cuando lo pierde, se convierte en un cation. Y el cation, pues, este cation que está aquí de sodio es más pequeñito que el de acá, pues si miramos los radios atómicos. ¿Por qué? Porque como ha perdido un electrón, la nube electrónica se contrae. Miren que aquí es donde yo aplico todo lo que vimos nosotros en la parte de estructura atómica. Y eso es lo que cuando le hacen uno las evaluaciones de saber pro, y le colocan esto para ver si uno ha hecho esa comprensión. Uy, pero que no. Nosotros acá vimos esto, sí lo vimos. Ahora se van acordando por qué. ¿Por qué? Porque cuando yo llego aquí es donde, si yo conozco bien la naturaleza interna del material que voy a utilizar, puedo hacer cambios en la
vida real que me beneficien en ese sentido. ¿Sí? Entonces yo puedo saber, este metal, ¿por qué se me está oxidando? Este metal, ¿por qué se me está reduciendo? Este polímero, este cerámico, ¿por qué se está poniendo, perdió su parte de su brillantez y está poniendo poroso y están apareciendo fracciones? ¿A qué se debe eso? Entonces ahí me doy cuenta. La reducción. Miren que los electrones aparecen al lado de los reactivos. ¿Sí? Estos son los electrones que se ganan. El cloro aquí está en estado 0. Ganó 2 electrones, entonces por eso pasó a -1. Cuando un elemento en estado fundamental gana electrones, se convierte en un anión. Entonces por eso A. Y la suma de las dos semireacciones de oxidación más la de reducción me da la reacción total o la reacción neta o global. Tiene todos esos nombres. Neta, global o total. El mismo parito con distintas correas. Esa es. Reacción de oxidación, reacción de reducción y la reacción total. La reacción total proviene de la suma de los dos semireacciones, de la oxidación y reducción. ¿Por qué? Porque ¿cuáles serán los reactivos? Todo lo que se encuentra en las dos semireacciones al lado izquierdo de la flecha. 2 sodios más Cl2. En los productos tengo 2 sodios, 2 Na más y tengo 2 Cl menos. Entonces cuando se une carga positiva o carga negativa se atraen, se forma el NaCl. Ahí están. Aquí tenemos en estas reacciones, en la primera, de acuerdo a la definición que tenemos aquí y de lo que yo les he dicho, vamos a ver quién se oxida y quién se reduce. Miren, esta aquí. El hierro, cuando está en los reactivos, aquí AC significa en estado acuoso, o sea que se ha disuelto en agua. ¿Sí? Este puede ser aquí AC. Si es en el idioma inglés aparece AQ. En otros aparece S, en otros aparece L, y en otros aparece una G. Entonces en el sólido, líquido y gaseoso. El estado en el cual se encuentra este compuesto. Entonces si está en forma de ion es porque se ha disociado, como la sal, en sus iones. Porque esto puede ser FeSO4, o sea, sulfato de hierro, sulfato ferroso. Entonces el sulfato ferroso cuando se disuelve en agua, se disocia iones ferrosos más iones sulfato. Bueno. Entonces miren que aquí se encuentran, ha perdido 2 electrones, pero cuando formó los productos, perdió un electrón más. Entonces, aquí hay una pérdida de electrones, porque había perdido 2 y aquí 3. Miren que hay un aumento en el número de oxidación. Si hay un aumento en el número de oxidación, está cumpliendo con eso. Pierde un electrón más o hay un aumento en el número de oxidación. Aquí tenía 2 y aquí pasó a más 3. Entonces, por lo tanto, el hierro en esta semireacción se está oxidando. ¿Qué le pasa al aluminio? Aquí está en estado 0 y perdió 3 electrones. Entonces también se está oxidando. Incrementó su número de oxidación. De 0 pasó a 3 más 3. El sulfato de cobre, miren, este es el compuesto en estado acuoso. Se tiene la sal en estado sólido, se disuelve en agua y se disocia en sus iones. Y es que iones cobre y iones sulfato. ¿Por qué? Porque el ion sulfato es SO4 menos menos. Entonces 2 cargas negativas me deben neutralizar 2 cargas positivas para que la materia sea eléctricamente neutra. Entonces, este señor, cuando yo lo veo en los recipientes donde están los reactivos en estado sólido, pues lo disuelve en agua, se me disocia en iones. Es la solución azulita que yo veía. Pero no está como compuesto, sino que está disociado en sus iones. Así es como ellos están ahí, en esa disolución. Entonces miren que aquí el cobre estaba en fue en 0 y pasó a 2 más. Se disoció. Bueno, miren aquí el cobre. Miren este cobre aquí, que es diferente a la de acá. Aquí es por cómo se disocia esta sal. Y las sales, los ácidos y las bases se disocian en iones. Y aquí está un cobre y así se disocia. Y aquí el cobre, ¿qué le pasó? Había perdido 2 electrones, pero cuando formó este producto, pasó a CU. O sea que ganó 2 electrones, entonces se redujo.
disminuyó el número de oxidación. Eso es. Bueno, a grosso modo. Entonces aquí tenemos lo que hemos dicho. Las reacciones electroquímicas son de oxidación-reducción, pero difieren de las reacciones de oxidación-reducción ordinarias. ¿Por qué? Porque en las reacciones electroquímicas siempre hay un conductor que permite la transferencia de electrones de un lado a otro, como observamos en una de las gráficas que vimos al inicio. Porque los electrones que se ganan y pierden por la sustancia reaccionante se mueven por algún metal conductor como un electrodo metálico, como le acabo de mencionar. Entonces, en el campo de la electroquímica, yo puedo encontrar reacciones que son espontáneas, como la de las pilas, producen una corriente eléctrica, normalmente son reacciones exotérmicas, es decir, porque sus voltajes, cuando yo determino el voltaje o la electricidad que están dando, es positiva. Y en otras, pues, me aparece, cuando yo hago los cálculos teóricos, me da negativa. Entonces, para poder que la reacción química se lleve a cabo, les tengo que aplicar corriente. ¿Sí? Otras involucran reacciones químicas que se producen mediante una corriente, o sea, la electrólisis, ya son endotérmicas. ¿Ya? Cuando yo calculo su voltaje, me da negativo. Entonces, hay unas que son positivas y unas que son negativas. Estas las utilizamos en las pilas y estas en las electrólisis, o sea, cuando utilizamos galvanoplástica. O sea, depositamos un metal en otro. Ustedes ya han visto que cuando vamos a veces a los bancos, los separadores en la parte de las filas, hay unos que están bien brillantes y otros en algunas partes ya comienzan como a deteriorarse, a levantarse la capa que le han colocado ahí como ese cromado, ese plateado, ¿sí? Que le han colocado ahí, que está oxidando. ¿Qué es lo que sucede aquí en estos potenciales en los electrodos? Rápidamente. Si miramos el del lado izquierdo, miren acá, tenemos uno de Meyer, tenemos una barra de cobre y tenemos una disolución de nitrato de plata. Podríamos decir, bueno, plata, ya el nitrato de plata está disociado. ¿Sí? Está disociado. Entonces, miren, el cobre en estado sólido, la barra que está aquí hasta el fondo, me reacciona con la solución que está aquí con este líquido. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué pone azul. Entonces, cuando los dos se combinan, se me produce la reacción química, o sea, cobre 2 más, que queda en estado acuoso, y la plata se me reduce, me forma, pues la plata es lo que estamos observando aquí alrededor del electrodo. Y está formando plata en estado sólido. Por eso aparece aquí de paréntesis. Entonces, eso quiere decir que este señor se está oxidando y la plata se está reduciendo. Y en esta otra reacción tenemos la barra de cobre dentro de una solución de zinc. Y no hay reacción química. ¿Sí? No hay reacción química. Y digo, bueno, ¿por qué no hay reacción química? Porque aquí no hay forma de que haya transferencia de electrones. Para poder que se forme una reacción química aquí, tendría que haber colocado otro elemento en el cual, por ejemplo, en lugar de ser cobre, haber colocado una barra de zinc. Entonces ahí sí observo que el zinc comienza a adelgazarse con el tiempo, ¿sí? A deteriorarse. Entonces los iones zinc que están soltando pasan a la solución y los electrones pues se quedan ahí. Por eso no hay reacción química. Profe, buen día. Profe, nos decías que te recordáramos cuando faltaran 10 minuticos. Sí, listo. Bueno, esto es lo que está pasando ahí. Y les dije, está la barra. Aquí estaría este átomo. En este espacio habría otra esferita aquí. Pero como está perdiendo electrones, esos electrones se van a través del alambre metálico. Y como perdió electrones, pues disminuye su tamaño. Entonces, por eso queda aquí más pequeño. Pasa a la solución. Acá. Y cuando llega y recibe electrones, este señor que estaba en la solución lo recibe y te vuelve a tomar su tamaño normal y vuelve a entrar. Entonces se está reduciendo. Por eso aquí está el cátodo y aquí está el ánodo. Eso por eso. Entonces, hacia él migran todos los aniones y hacia él migran todos los cationes.
aquí tenemos las celdas que les mencioné. Entonces tenemos la disolución de nitrato de cobre con su barra, nitrato de plata con su barra de plata, el puente salino que permite el intercambio de los aniones y cationes, y el electrodo que se está perdiendo los electrones, entonces se comunica a través de un puente salino, o sea, a través de este multímetro con unos cables, y entonces hay una circulación de electrones en ese sentido y marca la cantidad de voltaje. Es de lo que nosotros tenemos aquí en esta celda. Si vamos a ver aquí tenemos otro ejemplo, lo mismo. Ya miren ustedes que el voltaje aquí es diferente. ¿Sí? Y ahora pues miremos, voy a adelantarme aquí esto, mostrar en las aplicaciones que tenemos nosotros en la vida real. Lo que aparece en el electrodo estándar es básicamente cómo se determinaron los potenciales estándares de reducción. Aquí. Tal como vimos allá, en las pilas, están en las pilas ciclas o Leclanché, las pilas que nosotros conocemos A, AA o AAA. En el centro tenemos una barra de grafito que va a actuar como cátodo, o sea, el polo positivo. Y en la parte inferior hay un pequeño que es más plana, porque en esta parte hay un sobresaliente en la pila, y en la parte de aquí pues es totalmente plana, ahí va a estar el ánodo. El grafito va a estar rodeado de esta pasta de óxido de manganeso, para en caso de que se formen aquí gases, entonces puedan reaccionar y no la pila no vaya a estallar como en algunas que se termina la pasta y entonces ellas se van como embombando y pues pueden llegar y explotar. Y esa es la característica de esas pilas. Estas son las planas que les mencioné en las reacciones químicas. El zinc se oxida y la plata se reduce. Entonces aquí tenemos el zinc, que es la parte negativa, y el cátodo va a hacer toda esta parte que está aquí, y el zinc con el cátodo tienen esta cubierta aquí negra, que es la que los separa. ¿Para qué? Para que permita el intercambio aquí con esta pasta de óxidos de plata. Entonces, estén separadas y allá el flujo de electrones. Entonces, la pilita da 1.8 voltios. Estas serían las reacciones que hay en cada una de ellas. Aquí está el acumulador de plomo. Tiene 6 celdas conectadas en serie. Eso es, a términos generales, cómo se forman las celdas electroquímicas. Y en el laboratorio, pues, tendríamos nosotros, lo que íbamos a hacer era simplemente en unos tubos tener al lado izquierdo la solución, le introducíamos su electrodo con unos caimanes, cogíamos el electrodo y lo conectábamos al multímetro que medía o el voltímetro, iba a medir los voltios, y conectábamos el otro, el negativo, al que da los electrones, y el positivo o el rojo al que recibe los electrones, y de esa manera pues me marcaba en la pantalla el voltaje de esa pila. Entonces, eso era lo que se iba a medir allá. Bueno, muchachos, eso era. Entonces aquí